Bueno, hola, buen día. Vamos a empezar de nuevo con la clase para ver si la puedo dejar grabada en el canal de YouTube. Como verán, cambié la composición de las imágenes para que se pueda ver en el televisor. Así que ustedes tienen sus diapositivas, vayan siguiéndola a medida que vamos conversando. La primera cosa para tener en cuenta era que íbamos a analizar en esta parte de la unidad 1, esta es la segunda parte de la unidad 1, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es la parte de, digamos, es toda la capa que recubre al planeta Tierra y es una capa que tiene un espesor considerable, está alrededor de los 500 kilómetros de altura, por lo menos la parte que nosotros vamos a estudiar, y esa atmósfera es la que permite la vida en el planeta debido a que nos protege de los rayos ultravioleta, nos permite los transportes de calor y de agua de un lugar a otro, y además es la fuente que nosotros tenemos de oxígeno para la respiración. Según distintos criterios, uno puede separar las distintas capas de la atmósfera según su composición química. En ese caso tenemos la homósfera y la heterósfera. La homósfera es toda la zona que tiene una mezcla importante, entonces todos los gases se encuentran mezclados en lo que nosotros conocemos, en el gas particular que nosotros conocemos como aire. Y la heterósfera, que es la zona de la atmósfera donde no hay mezcla y las condiciones favorecen la disociación de las distintas moléculas, inclusive encontramos ionización en la parte superior. Por otro lado, si nosotros el criterio de separación de las capas tomamos la temperatura, se separa en troposfera, que es la capa cercana a la superficie, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Y a partir de eso nosotros podemos ver, si ustedes miran las distintas alturas, estos son los perfiles de temperatura con la altura. Se fijan que, vamos a volver para atrás, que nosotros tenemos en este eje, en el eje vertical tenemos la altitud y en el eje horizontal tenemos la temperatura en grados Celsius. La parte de la troposfera, que es la parte inferior, van a ver que tenemos mayor temperatura cerca de la superficie y a medida que voy elevándome hasta cerca de los 10 kilómetros, tengo la temperatura en descenso. Ahí, a partir de los 10 kilómetros, la temperatura se mantiene constante en una capa que se denomina tropopausa y a partir de los 10-20 kilómetros nuevamente hay un ascenso de la temperatura. Esta zona de ascenso de temperatura nos está indicando que hay una fuente de calor en esa capa. Vamos a ver luego cuál va a ser esa fuente de calor. Llegando a los 50 kilómetros, nuevamente tenemos una pequeña capa con condiciones más estables, que es la estratopausa, y luego una disminución, nuevamente una disminución de la temperatura en la mesósfera, nuevamente una capa más estable y un aumento de temperatura en toda la exósfera hasta niveles muy importantes, porque es la capa que tiene que está menos protegida y que está más cercana a la incidencia de la radiación solar. Entonces, en este dibujito al costado nosotros tenemos discriminadas algunas actividades que tiene cada capa. La troposfera es la parte donde se desarrolla la vida humana y inclusive llegamos a la altura donde vuelan los jets comerciales. Por sobre la troposfera, que está la estratosfera, solamente tenemos los globos meteorológicos, y a medida que vamos más arriba solamente nos encontramos con la zona de incandescencia de los meteoritos, las auroras boreales y las zonas donde orbitan distintos tipos de elementos como los satélites o el transbordador espacial. En esta que no van a ver ustedes bien, lo pueden mirar en su diapositiva, van a ver que volvemos a poner las zonas de altura según su temperatura según la altura, pero le ponemos, comparando con la misma escala vertical, el perfil vertical de vapor de agua y de presión atmosférica. El perfil vertical
de vapor de agua nos dice que cercano a la superficie tenemos la mayor cantidad de vapor de agua y a medida que llegamos a los 10 kilómetros de altura el vapor de agua se hace cero. A partir de esa altura ya no hay vapor de agua. ¿Por qué es eso? Porque la gravedad atrae a los gases más pesados hacia la zona superficial y además la zona de generación del vapor de agua se encuentra en la superficie terrestre. Y el otro que muestra es la presión atmosférica, mostrándonos que cerca de la superficie tenemos alrededor de una atmósfera y a medida que subimos la presión atmosférica va disminuyendo hasta llegar a casi cero alrededor de los 50 millas de altura, que serían 80 kilómetros de altura, más o menos. Entonces, esta es la característica que tiene la atmósfera en la vertical. Nosotros estamos hablando mucho de presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Bueno, la presión atmosférica es el peso de la columna de aire sobre un determinado lugar. Quiere decir que si yo quiero calcular la presión en un determinado lugar, debo hacer una estimación del peso de ese aire encima del lugar. Vamos a ver que esa presión se mide con un elemento que se llama barómetro, pero es presión atmosférica, es distinto al cuando uno mide la presión de cualquier otro fluido, que en ese caso se usa el manómetro. Entonces, vamos a ver las capas. Además de la capa, de las capas que yo anteriormente expliqué, se encuentran las capas funcionales. Las capas funcionales son así porque se intercalan dentro de las capas que nombramos antes, pero se identifican por la función que tienen con respecto a determinados fenómenos. Una de esas capas funcionales es la ionosfera y otra la ozonosfera. La ionosfera es una capa donde hay muy poca masa en la vertical del total de la atmósfera, es menor de un 0,1% de la masa total de la atmósfera y es una zona que está muy ionizada, por eso se denomina ionosfera. La energía del Sol es muy fuerte en ese nivel, lo que provoca que las moléculas se separen. De esta manera, los electrones terminan flotando de forma independiente junto a moléculas que han perdido o ganado electrones, y cuando el Sol está activo hay más ionización. Quiere decir que esta capa varía entre el día y la noche. Entonces, es una capa que se encuentra entre los 20, 50 kilómetros hasta los 150, 200 kilómetros de altura, donde las temperaturas son mucho más altas que en la superficie. Esta capa tiene distintas partes, ustedes van a ver el dibujo mejor que yo, pero tiene tres capas que se diferencian, la capa D, que es la más cercana a la superficie, la E y la F. Estas capas están activas durante el día, durante la noche la capa D deja de estar activa. Esto quiere decir que como la ionosfera es una zona muy utilizada para las transmisiones de radio, durante el día nosotros vamos a tener que las transmisiones de radio alcanzan un determinado nivel, porque si ustedes llegan a ver acá en la parte donde les estoy marcando, por ahí lo pueden ver mejor de esta manera. No, tendría que mostrarles acá. Esta capa que está acá, la de más abajo, ¿sí? Si yo emito una señal de radio en esta zona, llega hasta esta zona, rebota formando el mismo ángulo y alcanza una determinada distancia entre el punto de emisión y el que llegó, que es lo que están viendo en el dibujito de abajo, que yo no llego a ver en el video. Sin embargo, durante la noche esta capa D desaparece, entonces la radiación llega hasta esta altura y cuando se rebota, digamos, llegando a otros niveles, a una distancia mucho más grande. Entonces es por eso que durante la noche, si uno tiene una vieja radio AM con un dial que no sea analógico, uno puede ver que esa transmisión de onda de radio llega mucho más lejos, ¿sí? Si esta es la antena emisora y acá está el receptor, yo puedo lograr una emisión que llegue a este receptor, mientras que durante el día tendría que llegar por medio de más rebote y la señal se va perdiendo, ¿no es cierto?
La termósfera es la capa de la atmósfera terrestre que se encuentra entre la mesósfera y la exósfera, comienza entre los 80 y 120 kilómetros de altura y llega hasta los 500 y 1000 kilómetros de altura. En esta capa existe radiación ultravioleta porque todavía la atmósfera no tiene suficiente masa como para defendernos de ella, y sobre todo rayos gamma y rayos X, que provienen del Sol y provocan la ionización de átomos y moléculas. En este proceso, los gases que se componen llegan a tener temperaturas de varios cientos de grados. Es la zona donde orbitan los vehículos espaciales. En la mesósfera, que es la zona azul acá que se ve en la figurita, ¿sí? Muy en el borde, ¿sí? Es una zona un poco más mezclada que la termósfera y la temperatura disminuye con la altura, pero alcanza grados de 90 grados bajo cero, y es la zona donde al entrar a la atmósfera los meteoritos se incendian, ¿sí? Llegamos ya a las capas que están más cerca de la Tierra y que son las capas que nosotros vamos a hacer hincapié en el estudio: la troposfera y la estratosfera. La estratosfera es una capa importantísima porque dentro de la estratosfera se encuentra la capa de ozono. Entonces, en esta estratosfera generalmente no hay una gran influencia de la actividad humana. Sin embargo, en el caso de los CFC que hablábamos la vez pasada, de los clorofluorocarbonos, que son gases que pueden permanecer mucho tiempo en la atmósfera, eso hace que distintos procesos que sí logran penetrar la estratosfera puedan subirlos hasta ese nivel. En ese caso, la estratosfera se ve comprometida por las actividades humanas y puede tener consecuencias. Una de esas consecuencias es la destrucción de la capa de ozono, ¿sí? En la estratosfera está la capa de ozono. Acá quiero hacer hincapié en algo. Acuérdense que el ozono en la estratosfera es un gas muy beneficioso, mientras que ese mismo ozono en la troposfera es un gas de efecto invernadero. En la zona de la estratosfera no existe convección, entonces los materiales que logran ingresar permanecen durante muchísimo tiempo. Y ese es el caso de los clorofluorocarbonos, que pueden permanecer en la estratosfera por un tiempo bastante alto. Las erupciones volcánicas y los impactos de meteoritos son algunos de los fenómenos que pueden incorporar material a esta capa, ¿sí? Los lanzamientos de cohete a veces también pueden inyectar gases con distintos tipos de consecuencias, y algún tipo de otro lanzamiento que llegue hasta esa altura puede llegar a interferir. Si seguimos bajando en este gráfico, que ustedes van a poder ver mejor que yo acá, acá estamos, en este gráfico, ustedes van a ver los distintos fenómenos que se van dando en cada una de las capas. Tanto la altura de las 300 kilómetros como entre los 100 y los 200 kilómetros son las zonas de las auroras boreales. Las auroras boreales son, fíjense que acá dice región E de la ionosfera, región F de la ionosfera, región D de la ionosfera. En cada una de esas se dan distintos tipos de actividad de ionización, ¿no es cierto? En la zona D se dan las nubes noctilucentes, o sea, que tienen luz durante la noche, y las auroras boreales, región F y región E. En la zona de la mesósfera encontramos los meteoritos, inclusive algún otro tipo de fenómenos atmosféricos que no son muy frecuentes en nuestra zona. En la troposfera tenemos todo lo que tiene que ver con la nubosidad. La troposfera es la capa más baja de la atmósfera, comienza a nivel del suelo y alcanza entre 7 y 20 kilómetros. ¿De qué depende esta altura? Bueno, depende de qué tan dilatada está la masa de aire. Y las masas de aire van a estar más dilatadas, más comprimidas en función de su temperatura. Una masa muy fría va a estar bien comprimida, todas las moléculas frías están bien pesadas, llegan bien cerca de la superficie terrestre, y es por eso que la altura de la troposfera
en las zonas polares está alrededor de los 9-10 kilómetros, mientras que si nos vamos al Ecuador, esa altura es un par de kilómetros más. Es la zona donde está todo el vapor de agua, ya lo habíamos visto, entonces es la zona de formación de los fenómenos atmosféricos, de la precipitación, de la nubosidad, los intercambios de calor con el suelo, los intercambios de agua, de vapor de agua con el suelo y el aire, y nuevamente el transporte de esos materiales de un lado a otro. Habíamos hablado que el ozono en las últimas décadas se ha descubierto que ha ido variando su cantidad y se empezó a estudiar principalmente en la década del 70 y se fue viendo que había determinados gases que llegaban a la estratosfera y lograban interferir en la formación del ozono, haciendo que disminuyera el valor. Es cierto que no se sabe a ciencia cierta cuántos eran el valor de base del ozono, pero lo que sí se ha visto que esa fluctuación hace que en la zona del polo sur principalmente se forme una región donde la cantidad de ozono presente en la estratosfera es mucho menor que en el resto del planeta. Y esa zona donde la cantidad de ozono es menor se la denomina agujero de ozono. Las reacciones químicas que intervienen en la formación y destrucción del ozono se intensifican con la luz solar, ¿sí? Es por eso que el agujero de ozono tiene un comportamiento estacional. Si ustedes miran en el gráfico, que en este no se nota mucho, en este que está acá, habla de del área total del agujero de ozono desde el año 79 hasta el 2009, está en este dibujo, y en la otra va mostrando cómo fue variando el nivel de ozono. Y ustedes ven que el área del agujero fue creciendo y el nivel de ozono fue disminuyendo, llegando a 106 unidades Dobson. Entonces, esto fue hasta el año 2009, cuando vemos los valores de estos años, siguen más o menos similares. Estas son mapas de concentraciones sobre el Ártico, ¿sí? Y ustedes ven que en determinada época también hay una pequeña disminución, pero nunca logra notarse tanto como en la Antártida. Sin embargo, en el 2011 hubo este mínimo que podemos ver acá en azul en el gráfico de la derecha, que fue un mínimo muy particular donde el agujero de ozono fue incluso mayor en el Polo Norte. Este año se ha notado un caso similar que pongo un poquito más adelante, de un par de días atrás, ha ocurrido lo mismo. Esto ocurre generalmente cuando el invierno del hemisferio norte es lo suficientemente frío como para que se formen las nubes estratosféricas y al comenzar a aparecer la radiación solar, ¿sí? Además se ha generado toda una zona de un vórtice alrededor del polo norte, similar al vórtice polar que nosotros tenemos en el hemisferio sur, que inclusive si uno lee en el diario va a ver que hizo posible que bajara el tiempo de vuelo entre la zona de Asia y Nueva York en un tiempo considerable, ya que los aviones se encuentran con que hay una corriente en chorro muy fuerte en altura que los puede llevar mucho más rápido para del este al oeste, digamos, ¿no? En realidad hacia el este. Espero no equivocarme, porque cuando uno lo mira en el globo a veces se confunde con eso. Pero bueno, no vamos a decir este y este, sino desde el este de Asia hasta el este de América del Norte. ¿Qué es lo que ocurre con el ozono? El ozono se genera en la estratosfera a partir de una reacción que consiste en la disociación de la molécula de oxígeno por acción de la radiación ultravioleta, y esa radiación hace que la radiación ultravioleta separa un átomo de que tiene una molécula de oxígeno que tiene dos átomos de oxígeno en dos oxígenos separados, ¿sí?
En eso se libera 495 kilojoules, ¿sí? Y eso, si vemos acá, sigue la ecuación de Planck. Uno puede ver que una vez que yo tengo los ozonos separados, ¿sí? Si yo tengo moléculas de cloro o moléculas de bromo presentes en la estratosfera, como es el caso de la figura de acá abajo, que no se llega a ver bien acá, ¿no? Pero el radical cloro se junta con ese oxígeno que se ha separado, ¿sí? Y forma una molécula de monóxido de cloro y por otro lado una molécula de oxígeno. Perdón, mezclé dos reacciones químicas, recién me doy cuenta, la que tengo acá es cómo se separa el átomo de oxígeno, bueno, esos átomos quedan separados, pero por otro lado, cuando yo tengo la molécula de 3 oxígenos que tiene el ozono, pasa lo mismo con la radiación ultravioleta, se separa quedando una de oxígeno molecular y un oxígeno, digamos, libre. Entonces eso hace que sea más fácil combinarse con los cloros o los bromos de los cloros, bromos o los flúor que están presentes debido a la contaminación. En la estratosfera se juntan esas moléculas nuevamente formando una molécula de monóxido de cloro, por ejemplo, en este caso, y interfieren en la formación del ozono destruyéndolo, ¿sí? Entonces eso hace que tengamos esos oxígenos que tendríamos para juntarse con la molécula de oxígeno, en lugar de estar libre, están combinados con las moléculas de cloro y eso hace que tampoco haya disponibilidad para seguir formándose el ozono. Es un proceso exotérmico que libera calor, con lo cual la temperatura de la estratosfera sube. Espero no haber hecho lío con mi explicación de química, que saben que no es muy fuerte porque soy meteoróloga. Pero de todas maneras, si algo quedó inconcluso o no está demasiado bien explicado, lo podemos ver nuevamente a partir de la bibliografía. Entonces, la luz solar, el frío y el cloro de los clorofluorocarbonos son los tres ingredientes principales para la creación, para la destrucción del ozono y para que haya ese agujero de ozono. En particular en la zona de la Antártida, ¿sí? Acá no tengo el dibujo, a ver si tenemos un poquito más adelante, no lo tengo, pero en la zona de la Antártida, al ser la Antártida un continente que tiene una altura importante, casi 3.000 metros de altura, eso hace que se vean entorpecidos los vientos, ¿sí? Y el viento comienza a formar un vórtice alrededor de la zona polar, que es el mismo vórtice que estábamos viendo que se formó este año alrededor del Polo Norte. Eso hace que los contaminantes queden concentrados durante la noche polar en el interior de ese vórtice y en cuanto comienza a detectarse luz solar, o sea, presencia de radiación ultravioleta, esa contaminación, digamos, reacciona con el ozono y provoca la destrucción de las moléculas de ozono, mostrándonos una zona con una disminución relativa del ozono en todo el polo. Este año, si ven los dos gráficos, estos y el de arriba, si se fijan en el hemisferio sur, tenemos un máximo de temperatura en la estratosfera, mientras que en el hemisferio norte tenemos un mínimo de temperatura en la estratosfera. Eso hace que se hayan intercambiado las situaciones en los dos y en el hemisferio norte el agujero de ozono, si bien obviamente no alcanza la extensión que en el hemisferio sur, él tiene una característica importante que otros años suele no tener, ¿sí? Acá es una explicación del meteorólogo Juan Crespo, del Meteoblog de Chile, Meteochile Blog, que lo pueden mirar, yo he dejado ahí abajo las referencias para que lo vean, donde explica el viento en la estratosfera particular de este año y
la magnitud que ha tenido el, ¿cómo se llama? El agujero de ozono en el hemisferio norte, muy por encima de lo esperado otros años, ¿cierto? Bueno, esto es un poco para que vean también algunos otros ejemplos de años particulares de la variación del área del agujero de ozono y de la presencia. Bueno, el otro gas que habíamos visto que influenciaba en la atmósfera era el metano. El metano ya tenían la explicación un poco en la primera parte de esta clase, así que lo voy a pasar un poco rápido, ¿sí? Pero lo importante acá es que vean que la emisión, el dibujo muestra las emisiones de metano en el verano del hemisferio norte, que llevan a 30 partes por millón de concentración, y si uno mira los registros, ¿sí? En este gráfico, por ejemplo, si empezamos de los registros antiguos hasta el año 2000, pasando por la primera parte del siglo XIX, vamos a ver que ha tenido un incremento muy notorio, ¿sí? En la concentración de metano. Fíjense que estos son datos obtenidos del hielo polar, ¿sí? Y en un lugar donde no debería haber una concentración, perdón, no es del hielo polar, sino de los casquetes de hielo, ¿sí? Acá tenemos los lugares de donde se han obtenido los datos. Y por otro lado, acá hay otro gráfico obtenido de muestras de aire de Cape Green en Tasmania, y fíjense que en promedio, desde el año 75 hasta ahora, también el aumento del metano se está notando. Con el monóxido de carbono pasa algo similar, ¿sí? Y el dióxido de carbono, esto es entre el año 2000 y el 2010, fíjense que son distintos valores medios de ambos. Lo que nos está mostrando es que hay una tendencia de incremento entre 378 partes por millón y 390 partes por millón, ¿no es cierto? Lo cual hace que sea importante porque el dióxido de carbono es el principal gas de invernadero, de efecto invernadero. Acá no se ven en el televisor, pero bueno, ustedes los tienen. El dióxido de carbono es una línea en ascenso, el metano en ascenso, el óxido nitroso en ascenso, y los distintos CFC, a pesar de que debido al protocolo de Montreal de la década del 80 se muestra una meseta, como tiene un tiempo de vida tan alto en la atmósfera, todavía no han comenzado a descender sus concentraciones. De algunos FC hacia el año 2004 comenzaron a descender muy poquitito, pero todavía la cantidad que hay presente en la atmósfera sigue siendo alta. Bueno, esto sería la segunda parte de la clase de la unidad 1, ¿sí? Y con esto damos finalizado todo lo que va en la práctica. Como ustedes verán, hay algunos temas que yo no toqué acá, como la parte de concentración que tienen que sacar del libro de Uñates, pero cualquier duda que les quede, eso es bastante sencillo de resolver, más ustedes que tienen ya algunas materias anteriores de química y de biología. Entonces, pero si les queda alguna duda, quedamos atentos por el foro para que puedan resolver este tipo de dudas. Volvemos a encontrarnos el martes que viene en este canal donde voy a dejar el video ahora, pero si el directo no llega a funcionar, de todas maneras voy a hacer lo mismo que ahora y voy a subir el video para que lo puedan ver. Bueno, cuídense y manténganse sanos. Por ahora hay que quedarse en casa.